tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Por favor. Buenas tardes, estimados amigos de radio El Mirador del Gallo, por el 107.9 FM para todo Santiago de Chile y el mundo, luego por el iVox.com. Usted ya conoce ese sitio web porque se iguala a YouTube, pero de todas las radioemisoras mundiales, con tu programa amigo, Historias Rinconianas, Mitos y Leyendas de Santiago, con los guías que te llevan a conocer el Santiago oculto, enigmático, paranormal, los submundos, los mundos interiores, inferiores y superiores, con Catalina Choff y Manuel Venegas. ¿Cómo estás, Catalina Choff? ¿Qué traes de nuevo hoy, 23 de abril del año 2018, cuando son las 3:10 de la tarde? Hola, Manuel, hola, tenemos invitado hoy día. Eso es lo primero que hay que mencionar en el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial porque Historias Rinconianas, si bien habla mucho de historias, hay que pensar de que hay historias que también se cantan, ¿ya? Y todo eso entra dentro de lo que es también el patrimonio, sobre todo el patrimonio religioso, en este caso el patrimonio humano, el patrimonio vivo. Y para eso tenemos un invitado especial que se llama Gabriel. Ya vamos a conversar con Gabriel, ¿ya? Así que mientras tanto salude a la camarita, porque le recordamos a todos nuestros amigos que nosotros estamos también transmitiendo nuestro programa no solamente por la radio, sino que también por streaming. Aquí la tecnología llueve, ¿ya? El día de hoy es un día bastante especial a todo esto, porque hoy día 23, ¿ya? Es el Día Internacional del Libro. Y es el Día Internacional del Libro por 3 razones. La UNESCO decidió que hoy, y solamente hoy, tenía que ser, porque coincidentemente en el calendario gregoriano, un día como hoy, fallece Miguel de Cervantes Saavedra. También fallece, y posiblemente, según el calendario juliano, nace y muere William Shakespeare. Por supuesto, nace y muere en años distintos, ¿ya? Y fallece también Inca Garcilaso de la Vega. Así que en honor a esos 3 caballeros grandes de la literatura, hoy día se conmemora el Día Internacional del Libro. De hecho, a la gente de Santiago, si van a darse una vuelta por la feria, por Plaza de Armas, se van a encontrar con la Feria Nacional del Libro, con todas las ofertas. ¿Están regalando libros ahí? No sé si tanto así como regalando, pero hay buenas ofertas, inclusive de obras como, por ejemplo, de las que trata el tema de hoy. Un día como hoy también tenemos que recordar que en 1844 se inician las publicaciones de los Anales de la Universidad de Chile, que hay que hacer una anotación importante. Son las más antiguas en lengua española en el continente americano. ¿Ya? Claro, más que biblioteca es un galpón, eso, porque cada año cuántos libros de esos salen, son enormes. Mucho. Tiene que salir absolutamente todo lo que se hizo en el año, los anales. Exacto. Gigante. Y un día como hoy también, pero en el año 2004, algo mucho más cercano, el poeta y escritor Gonzalo Rojas recibe en España el premio Cervantes del año 2003.
Un día como hoy también nace otro de los grandes, Augusto Dalmar, escritor y poeta nacional, quien fallece en 1950, y en 1923 nace Alejandro Jales, quien fue un político que falleció hace no mucho, en el año 2001. Celebraciones hay de todo tipo. Ya dimos lo más importante, que es el Día Internacional del Libro, pero también tenemos la data de Ogún. ¿Quién es Ogún? No lo confundan con el chiquillo de Ogú y Mampato, porque es totalmente distinto. Esto también tiene que ver con folclore y mitología, porque Ogún es una deidad yoruba, ya muy respetada en Cuba, que tiene que ver con los metales, los caminos de monte, y por supuesto esta deidad se ha modernizado porque también tiene que ver con la tecnología. Así que para que usted sepa, caballero, hasta las deidades se modernizan en este tiempo. Y por otro lado, en Alemania es el día de la cerveza. Están celebrando el día de la cerveza todo el año, en realidad. ¿Ya? En Colombia es el día del bibliólogo y del idioma. Y en Argentina es el día del arma de caballería del ejército argentino y también del agrimensor. Y en Brasil y en el resto de Sudamérica celebramos a San Jorge. Y esto como una herencia que nos dejaron los españoles. San Jorge. Tal como es en parte por ahí la costumbre del angelito, que tiene mucho que ver con el canto a lo divino, que es algo que tú practicas. ¿No es así, Gabriel? Bueno, yo antes que cualquier cosa tengo que hacer lo que hace todo cantor, que es presentarse. La idea de hacer una presentación siempre en el canto es tratar de amilanar a los contrincantes cuando se vaya, o bien darse a conocer al resto de los cultores, ¿ya? Así que yo hice esta, no vayan a pensar que es verdad, es ciencia ficción. Ah, ya chica, ya. Talento despliega. Con tesón y con entrega a este arte me conecto. Antes tenía un defecto que era ser algo sobrado, pero ya me lo he quitado. Sí que ahora soy perfecto. ¿Y tú no te consideras perfecto? No, falta todavía. Falta porque mucho. yo entiendo que una de las artes más perfectas que existe, porque es lo que reúne todo, es justamente la música. Sí, o sea, si a mí me preguntan en lo personal, la perfección siempre está como un estado al que uno busca llegar en algún momento, pero es justamente eso, un ideal, una utopía. Y sí, la música exige mucho, sobre todo cuando uno la mezcla con otra arte, como en este caso que es la poesía, y sobre todo cuando uno se está siempre batiendo con un alguien más, que es el concepto de la paya, o así debería ser. Un payador es alguien que puede dialogar con otro igual. Y la idea de payar es justamente eso, dejar al contrincante en silencio, que no pueda responder la pregunta muy difícil que uno le plantea, el contrapunto.
pero esta contienda siempre termina en buena onda. Ahora sí, antiguamente no tanto. Antiguamente no tanto. Antiguamente estamos hablando más o menos en qué tiempo. De antes de que Chile se llamara así. De que le pusieran nombre y una rayita más gruesa en el mapa implicando que ya es un país. Ya. Los primeros antecedentes de Paya no se sabe dónde fueron, se supone, algunos dicen que en San Vicente de Tahuatá, otros que en Copequén, cerca de Curicó, otros que en el Maule. Primer antecedente de Paya que pasó a lo escrito, el de don Javier de la Rosa con el mulato Tahuá. Wow. Y dicen que en ese tiempo eran los mejores payadores que había, entonces mucha gente se equivoca, yo creo, al decir que fue la primera paya. No puede haber sido la primera si es que ellos ya sabían que eran buenos, tienen que haberse metido con alguien más. Que haber, yo lo veo como la final del campeonato, una cosa así. Y estamos hablando que eso fue, si es que albores de 1800, lo más probable es que haya sido antes. No, definitivamente tiene que ser antes. ¿Sabes por qué te digo que tiene que haber sido antes? Porque ya en tiempo de el corregidor Sañartu, el corregidor se acercaba a las famosas ramadas que estaban en las orillas del Mapocho. Barrio La Chimba. Barrio La Chimba, justamente, y ahí ya se guitarreaba y se hacían competencias, y estamos hablando de 1700, ¿ya? Y así que yo creo que esto viene de antes. De hecho, cuando también doña Isidora Goyenechea cede el campo de Marte, lo que nosotros conocemos como Parque O'Higgins, para el pueblo, para que hiciera sus grandes festividades, ahí donde Silva, ya tú debes saber esa historia, ahí también habían competencias y estamos hablando de la época republicana, y para ese tiempo ya esto ya era más viejo que el hilo negro. Sí, o sea, igual es como bien especulativo hacer ese ejercicio, pero lo cierto es que, bueno, después tengo que presentar a quien me acompaña también, es que no se tiene claro porque siempre fue un tema de cultura ágrafa, de cultura orales. Entonces, justamente cuando alguien escribía en un libro y llevaba al papel el costumbrismo, la historia, en general los payadores quedaban fuera, los cultores quedaban fuera, porque ahora recién, yo diría que hace unos 30 años que la agrupación Críspulo Gándara, don Roberto Peralta, Santos Rubio, Alfonso Rubio, el Piojo Salinas, Pedro Yáñez, Jorge Yáñez, llevaron la paya al escenario. Recién se empezó a conocer en el medio urbano. Y la paya, el canto a lo divino, hoy todavía en la ciudad se ve escasamente, es muy raro. Sí. Entonces no digamos que está dentro de lo que es la cultura más, claro, más de práctica. Digamos. Mira, de hecho para mí siempre me ha llamado la atención. Yo soy santiaguina, nací y criada aquí en Santiago, pero mi padre es de Osorno. Y yo pensé, cuando me pasaban esta materia en el colegio, que yo pensaba que me decían ir del centro al sur. Y cuando nosotros veíamos Osorno, tampoco es muy común la paya, son otros cantos. Claro. Entonces, después me di cuenta de que no, pues la gente está equivocada, todo el mundo habla del sur. Y donde se concentra más es la región del Maule, la región de O'Higgins, es ahí donde está, claro, parece, mira, por ahí sospechan, el corazón. Por ahí sospechan que los jesuitas, bueno, tuvieron una influencia muy grande dentro de nuestra cultura, y hay gente que sospecha, especula, no se puede decir tajantemente fue así, que en base a los instrumentos y las formas de canto que ellos trajeron, eso se adaptó y se transformó en esto. Yeah. Y sin duda que algo de eso hay. Entonces, si uno se pone a pensar en la región de influencia que tuvo las religiones, justamente al norte no les interesaba ir, porque ¿para qué? ¿A quién iban a utilizar? No se veía a nadie, porque claro, entre comillas no sabía a nadie, porque eran en los cerros, tienen otra forma de vida que no era lo que un español con su forma de ser iba a entender, y no lo iba a ver. Son muy ermitaños. Y al sur estaban los mapuches. ¿Qué era? Cerrado. Cantar, total. No sé si habrá sido una buena práctica irle a cantar.
Sí, mira, Entonces, por lo menos... esa es como la misma zona de influencia. Por lo menos los mapuches, nunca sabía yo que sé que de un canto algo típico, pero sí los chilotes tenían sus cositas, ya, y los gonas tenían su tipo de melodía, sus cosas también. O sea, los mapuches también lo tienen, el tema es que eso es menos masivo. Por ejemplo, doña Violeta Parra lo investigó y... bueno, estas son cosas que me han contado informantes que ella tuvo en Pirque, que estuvieron de tú a tú con ella. Lo investigó y quedó tan sorprendida y se encontró con que eso era tan sagrado que no se quiso meter ahí. Si es que lo grabó y dejó eso muy guardado hasta que por ahí algún heredero que necesitaba dinero lo desempolvó. Claro. Pero ella dijo, no, esto es muy sagrado y yo no lo entiendo, ni lo voy a entender porque yo no soy mapuche. Lo dejó ahí. Se metió en el canto a los poetas y lo entendió también mucho, pero respetó el guitarrón porque en ese tiempo tampoco era de mujeres. Entonces nunca se grabó, pero sí grabó algunos versos, fragmentos de ellos, como para acercar esto justamente a la ciudad. Digamos que fue una precursora en ese sentido. O sea, de hecho, si no es por Violeta Parra, Canto a lo Divino lo habríamos perdido, como se habrían perdido las costumbres de el angelito, que ya se está eso es especular un poco. Yo no estoy muy de acuerdo con que se haya perdido. Yo hablo según lo que nos enseñaban en el colegio. Tomemos en cuenta ese referente, ¿ya? Yo salí del colegio hace 15 años y creo que hace como recién 2 o 3 aprendí para qué servían los logaritmos. Ya. La gente dice en el colegio cosas porque tiene que hacer algo y para entretener a los niños en general, pero no se habría perdido porque hasta el día de hoy se cultiva y en lugares que hasta el día de hoy la gente no sabe que existen. Por ejemplo, en Quilimarí, en Guangualí, en Socavón, donde termina la quinta región y empieza la cuarta, hay cantores que tienen cerca de 80 años que recién los vinieron a grabar el año pasado. Ya. Y también, porque nosotros tenemos una forma aquí que es la vigilia, por ejemplo, en que yo voy a ver el canto, porque el canto yo sé que está entre tal y tal semana en la misma casa que estuvo el año pasado y a mí alguien me invita y yo voy. En el norte lo que usan es la alojada, entonces lo que se le canta, que puede ser la Virgen, a Jesús, es itinerante. Entonces si tú no estás muy bien dateado y no eres un cantor, tú nunca te vas a topar. Nunca te vas a topar. Porque además eso se celebra de la puerta de la casa hacia adentro. Sí, es un espacio muy íntimo. Y yo que estoy metido en esto también conocí esa realidad no hace mucho. Y eso obviamente en el colegio no te lo enseñan porque no existe. Yo la verdad, la única razón por la que a mí me llama la atención todo esto, porque se me lo pasa en el colegio y yo lo canto como quien canta ¿cómo se llama? Hay una canción de... Bueno, ahí me voy a acordar. Pero lo habría tomado muy a la ligera. Pero como yo te digo, como mi padre es de Osorno, es del sur, pero también conoce gente en Linares, yo en una ocasión llegamos con mi papá y estaban matando unos cabritos, unas cosas, y presenciamos lo que era los preparativos para un angelito, ¿ya? Pero te estoy hablando de campo, donde a nosotros nos invitaron porque teníamos que ir a un fondo a sellar un trato que mi papá tenía, algo así, no recuerdo bien ese tema, y a mí me llamaba la atención porque para mí un funeral era algo muy solemne y acá estaban preparando asado, y después con el tiempo me vengo a enterar de que también cantaban y yo quedaba pero más así, decía, y yo le preguntaba, pero mamá, ¿van a cantar si está muerto el niñito? Y la gente no se enoja, y mi mamá tampoco me sabía explicar. Y después en el colegio como que algo entendí, y ahora ya con los años me he ido interiorizando y me ha pasado una cosa muy, muy peculiar, así, muy así como lo que te ha pasado a ti, que a fuerza del medio uno se va enterando y se va asombrando de esto,
Y una de las razones es por el grado de intimidad que tienen estas verdaderos rituales. En el caso mío, que era un angelito, pero que yo sé que también se usan en otras ocasiones también, que también son bastante íntimas. Es que, bueno, por ejemplo, yo en este minuto, gente de mi edad vemos bastantes que están mostrando interés por esto, pero es muy difícil que alguien busque a un cultor o un maestro para aprender. Y lamentablemente esto todavía conserva mucho de antigüedad, entonces hay muchas reglas que en los libros no están, que en los discos no están, entonces tú tienes que aprender de un maestro de tú a tú, y ese es un proceso de aprendizaje súper lento. Entonces cuando nos vamos al canto a lo divino, que yo me di la vuelta larga de aprender primero el canto a lo divino, los protocolos, versos de memoria, es un trabajo bastante grande. Alguien para cantar un verso entero bien, mínimo un año, y después viene ya uno puede improvisar, si es que uno quiere, no todo el mundo lo... Pero ahora el camino más normal es justamente eso, empezar a improvisar, empezar a payar, porque es más rápido, es simple, en cierto modo es un ejercicio que si uno lo está haciendo constantemente, no deja de ser exigente y pasa a ser un juego, y porque también ahí está el aplauso y las luces, y es lo que la mayoría de la gente quiere. Sobre todo en septiembre. Oye, pero cuéntame, hay algo que a mí me llama la atención. Y de ahí a ver si nos toca algunas payas para que vayamos nosotros. Ya, no estamos mal, yo no puedo tocar payas. Vamos a rectificar al tiro. No voy a decir que pseudo gobierno que duró mucho quiso hacerle creer a la gente que paya era rimar por rimar. Pero no es de un así. animador X. No, payar, como te dije al principio, es un diálogo improvisado entre dos o más cantores. Yo no puedo payar si estoy solo. Mierda. Yo lo que puedo hacer es cantar de memoria. Ya. Porque es lo mismo que la locura. Si la paya es un diálogo, yo no puedo estar dialogando solo. Buen punto. Ya. Por ahí vamos Yáñez, aprendiendo cosas. Fernando Yáñez, célebre payador, en algún minuto dijo: la paya es como el amor. Para el amor se necesitan dos. Si no hay dos, ya sabemos cómo se llama. Y eso es lo que nos quiso hacer creer la televisión. Ya. Oye, entonces, ya, vamos aclarando las cosas. La paya necesariamente tiene que ser mínimo 2 personas. Mínimo 2 personas. ¿La paya siempre ha sido de contienda o puede ser algo de humor como lo entendemos ahora? El ideal es que la gente que va a ver un espectáculo de payadores, porque por eso se pasó de lo íntimo y lo solemne del canto a lo divino al escenario, digamos, es que lo pase bien. Ya. No siempre sucede porque hay payadores que se toman esto muy en serio y hay que mirarlos arriba y prácticamente le quieren dar autógrafo a uno. Ya. Pero la idea es que sea algo ingenioso, que tenga algo de pícaro, que tenga algo también de elevado, que tenga poesía, sobre todo, esa es la base. Y también, no solo es que nosotros payemos por pelear, digamos, no es la idea. También hay otras formas, por ejemplo el contrapunto, en que nosotros dialogamos pero adaptando otra personalidad. Por ejemplo, lo que siempre sale en los encuentros payadores cuando uno pide un ejemplo, el agua y el fuego. Entonces, tú serías el agua, por ejemplo, yo sería el fuego y vamos a dialogar. Entonces nadie se enoja porque en realidad no es que Catalina y Gabriel estén enfrentándose, sino que son dos posturas complementarias, distintas, opuestas, a veces se dice. A ver, la personificación también está ahí. Danos un ejemplo entonces, si es que se puede, de el fuego y cómo le respondería el agua. ¿Se puede? Es que no tendría gracia porque yo no tengo como el ingenio de preguntar y responder. Pero por ejemplo, si vamos a la paya del mulato Tahuada con De la Rosa, ahí hay preguntas que son clásicas, que uno siempre las ocupa. Entonces la gracia es responderlas de una forma en que no haya sido esa. Por ejemplo, le pregunta don Javier de la Rosa al mulato Tahuada. No, perdón, al revés. Dice, mi don Javier de la Rosa me deberá contestar, dígame en el momento cuántas onzas pesa el mar. Y eso sonaría... ¿Cuántas onzas pesa el mar?
Entonces le responde al momento don Javier de la Rosa, le dice, mi mulatillo Taguada, yo te voy a contestar, tráeme ya la romana y quién lo vaya a pesar. Entonces le responde sin responderle y así están todo el trato. El pierde justamente el que se calla, el que no dice nada. Ya. Pero yo veo que tú tienes ganas de que yo toque algo en el guitarra. Sí, quiero, espérate un momento, porque estoy viendo, yo conozco las guitarras y las guitarras tienen, ¿cuántas? ¿4 o 5 cuerdas? 6 y 12, depende. 6 y 12. Claro. Y esta cosa es como un pulpo. tiene más ya, cuerdas no le digas cosa porque se ofende, se llama guitarrón y se apellida chileno. Voy a mostrarlo allá a la cámara si es que se alcanza a ver. Ahí está. Sí, es parecido a la guitarra, de hecho antiguamente le llamaban guitarra grande. Tiene 25 cuerdas en total, divididas en 5 ordenanzas. Más los diablitos. Ah, los de al lado, los cachitos son los diablitos, claro. Ya. 1, 2, 3, 4. La paleta es más grande, obviamente, porque son todas esas clavijas, todas esas cuerdas que tienen que caber ahí. Puente más ancho que el de la guitarra para aguantar la presión y también tener espacio para tanta cuerda. Esto, que algunos dicen que son adornos los puñales, pero yo estoy seguro que tiene que ver con proyección de sonido y también con sostén de la tapa. Mucha presión puede hacer que esto se rompa y reviente. Claro. ¿Ya? Para algunos simbolizan justamente el duelo de los payadores. Entonces ahí hay como dos espadas, digamos, enfrentándose. Trastes menos que los de la guitarra porque como tiene las paletas, justamente meter los dedos acá es un poquito difícil. Sí. Y en general el guitarrón no es un instrumento para virtuosear. Su pulso debiera ser lento, tranquilo, relajado, como en el campo. Por ahí hay gente que toca un poco apurado, pero es para lucirse, quizás. Va por ahí. ¿Ya? Y en mi caso yo tengo un espejo también, que ahí se ve muy bien en la cámara. Antiguamente se personalizaban de acuerdo a la zona de la que era yo. Y el guitarrón se fue quedando en Pirque. Mi maestro es pircano, uno de los últimos cultores naturales, Alfonso Rubio Morales. Un saludo a don Alfonso. Y bueno, me gané el derecho a llevar el espejito, que en general es de los cantores a lo divino. Solo de esa zona, en otras partes ponían otras cosas. Ahora, como se ha ido olvidando y la otra escuela han ido muriendo porque quienes ejecutaban el guitarrón no dejaban muchas veces herederos, salvo que fuera la familia y tenían que ser hombres. Había una serie de requisitos que a cumplir, o simplemente no tenían ganas de aprender los hijos, se fueron extinguiendo. Pirque es la única escuela que siempre estuvo y que siempre tuvo cultores, ejecutantes, con lo mismo que decía yo, pues doña Violeta Parra por algo fue allá a aprender de don Isaías Angulo. Y claro, fue, y ella, sí, yo no discuto de que ella fue muy importante en que esto se conociera más y de darle un impulso y de hacer también que ciertos cultores volvieran a retomarlo, pero yo no creo que se haya extinguido si ella no lo hubiese visto, pero sí, qué bueno que lo vio y que lo aprendió y que lo entendió y que lo respetó. Y lo respetó justamente. ¿Ya? Entonces el guitarrón, de hecho ella misma cuando conoció y vio lo que hacían todos estos caballeros, quedó maravillada porque no tenía noción de aquello, y ella escribió varios versos relacionados a ello, pero hay uno que es muy bonito y que es muy atingente a lo que estamos conversando, que dice: al hablar del instrumento, diríjome al guitarrón, con su alambre y su bordón, su sonoro es un portento, 5 ordenanzas le cuento, 3 de a 5, 2 de a 3, del clavijero a sus pies la entrastadura elegante, 4 diablitos cantantes debe su caja tener. Ya, hay que traducirlo un poco porque tiene un lenguaje un poco apócrifo. Ella dice: al hablar del instrumento me dirijo al guitarrón, con su alambre y su bordón. Hoy por hoy uno diría, ¿a qué se refiere? El encordado del guitarrón es mezcla de cuerdas de nylon, lo que antiguamente era tripa, los cultores le llamaban bordón, y cuerdas de metal, alambre. Su sonoro es un portento. 5 ordenanzas le cuento, los grupos: 1, 2, 3, 4, 5. 3 de a 5, 2 de a 3. Eso en realidad no es correcto, pero rimaba, porque es 1 de 5, 1 de 6, 1 de 4, 2 de a 3. Pero eso no daba en la métrica. Sí. Y para que ella lo acomodó. Del clavijero, donde van las clavijas, a sus pies la entrastadura elegante. ¿Por qué ella habla de entrastadura elegante? Porque este es un guitarrón moderno, tiene como la guitarra los trastes empotrados. Claro.
antiguamente era un trocito de algún metal con una trenza, entonces me permitía moverlos. Así como tiene un recitario hindú. Ya. Alguien que pueda por ahí verlo si quiere en internet o que haya tenido la oportunidad de tener uno en sus manos. Y eso llevan una también, trenza y se pueden ya. mover. Y eso también cambiaba un poco el sonido dependiendo de Sí, la... puedes cambiar la afinación también, comodidad, buscar Mira, cosas. interesante. El trastador elegante, 4 diablitos cantantes, debe su caja tener. Y hasta el día de hoy es el mejor resumen para hablar del guitarrón. O sea que Nadie lo ha superado todavía. se las mandó Violeta. Tuvo una inspiración divina. Ella sabía lo que hacía. Muy Ya, bien, pues, mucho. tócanos algo entonces para demostrarnos en hechos lo que tú nos has comentado. Ya, mira, cuando uno empieza a aprender mucho, dicen por ahí que uno tiene que enfrentarse al diablo. Entonces, yo hice un verso un poco pícaro, tú puedes creer que esto sucedió, puedes creer que no sucedió, pero este verso fue inspirado en hechos de la vida real. ¿Ya? Bien, chica, ya. Estaba yo en la cocina, repasando antiguos versos, cuando apareció el perverso saludando con inquina. Hasta la piel de gallina tuve el haberlo avistado. Si venía acompañado por el mismo cancerbero, en ese nefasto fuero yo vi ese animal echado. Pidió luego un guitarrón con la intención de payar, pues me quería llevar hasta su oscura mansión. No le puse condición porque aquello estaba escrito. Enfrentarlo es requisito para afianzar los talentos. Al tocar el instrumento que tiene 4 cachitos. Cantamos por muchas noches y una semana pasó, pero nunca me ganó Satanás que un fantoche. Melodías en derroche, 3000 versos exquisitos, le mostré más pegó el grito y otros diablos llegaron. Nuestro encuentro lo arbitraron 3 grandes y 1 chiquito. Menos mal que tuve calma. Menos mal que tuve calma al mostrar mi repertorio. Resultaba muy notorio que quería quedarse mi alma. Empatados palma a palma el encuentro iba igualado, pero se quedó callado mostrando su desatino. Le salieron al ladino escamas como a un pescado. Wow, me acabo de dar
cuenta de algo. ¿De qué? No me vas a creer. Mira, yo siempre pensé de que el folclore nacional tenía que ver solamente con lo nacional. Ya. Con nuestras propias creencias. Pero veo acá que es bastante universal. O sea, empezamos, hablaste de los talentos, hablaste de Cancerbero y hablaste de muchos otros elementos que son mitología universal, porque no digamos que solamente los griegos y los romanos lo tenían. Es algo universal. ¿Eso siempre ha sido así? ¿O con la llegada de los españoles se adoptó? No, es que igual nosotros también a veces caemos en el error de sobreestimar lo español como arte. Nosotros, o sea, de partida, el español que salía de allá llegaba acá haciendo algo que no necesariamente era español. Los españoles en cierto tiempo tampoco sabían ellos mismos qué eran, porque eran una mezcla de moros, cristianos, sí, ateos. Cuando salían a la guerra, algunos llegaban a un lugar en que ya había sido conquistado, por lo tanto su presencia no era necesaria o viceversa. No habían límites políticos y territoriales fijos, por lo tanto culturales menos. Entonces no es que tampoco hayan llegado los españoles acá y acá no haya habido nada. Uno cuando se imagina justamente en el colegio que Colón descubrió América, es como que antes de eso no existía, puso un pie, ¡pum!, América. No es necesariamente así. Entonces hay muchas cosas que sí estaban, cosas que son justamente universales, cosas que nosotros descubrimos antes que ellos. El número 0 se creó en este lado del continente antes que allá. Entonces, bueno, el caso también de este verso es un verso que creé yo. Entonces tiene cierto ideario y tiene cierto lenguaje antiguo, y por eso también de repente parece extraño, porque yo estoy evocando cosas que yo he escuchado, que he visto, un poco me baso en el estilo que hay previamente, pero yo también no puedo negar que soy un cantor moderno. Yo no soy un cultor. Mucha gente hoy por hoy se denomina como cultor, que el que aprendía mirando o por herencia familiar. Hoy día cultores muy poquito hay, y hay que valorarlos mucho, pero en general todos aprendimos dentro de un cubo que nos limita llamado sala. El cultor no aprendió así. Entonces por eso también te encuentras cosas que yo en cierta medida tomé de otros lugares, cosa que no es nueva tampoco, porque por dar un ejemplo, don Juan Bautista Peralta, el creador del concepto de la lira popular, él era ciego, era no vidente. Yo he estado teniendo mucha cercanía con los no videntes hoy por hoy, porque vamos a hacer un proyecto con una colega que se llama Sofía Calderón, ella también es narradora, que se llama Aquí se escribe con el corazón, para enseñarles poesía popular a los niños, la Helen Keller. Entonces es primera vez que se enseña no de palabras ni con pizarra. Estamos enseñando, vamos a crear dispositivos para ellos, táctiles, para que ellos aprendan desde su perspectiva. Y bueno, ahí, espérate, se me fue un poco la idea. Uno va adecuando. Bueno, Juan Bautista Peralta, lo que iba, él sin ver tiene versos por el Partenón en que no te falla ni en 10 centímetros. Entonces uno dice 1900, fines de 1800, ¿qué fue eso? Este caballero nunca vio de lo que habla. Tú ahora vas a una enciclopedia y sale pero tal cual la descripción. Él no la vio y te la transmite con tal lujo de detalle y con una pasión inigualable, y él esas cosas no las vio, por mucho que se lo hubieran contado en ese tiempo. Fotografía de a dónde, video menos, y está. Entonces sí y no, pues si tú vas al legendario, hay muchos personajes históricos, espirituales, que se repiten. Pues no es casualidad también que la mayoría de todos los mesías, independiente del lugar del globo en que sea y de la religión a la que llegaron después, la fe que va a mediante, tienen características comunes. Nacieron el 25 de diciembre muchos. Hay aculturación también. No es que chuta, llegaron estos, me conquistaron y mis dioses quedaron ahí. No, yo también solapo, meto, tomo, sí, hay disfrazo. eso se llama fenomenología de la religión.
hay una cuadratura especial en donde más que coincidir hay casualidades. Interesante, a mí me llamó mucho la atención en tu país. También no es paya, no saquemos es ese paya, no, yo no payo solo. Corrí eso, muy bien que me corrija. La paya es de... Mira, esta estructura que yo conté eran 4 estrofas, ¿cierto? Ahí los amigos que tienen video les voy a ir a 4 estrofas, ¿ya? Entonces usualmente cuando uno tiene un verso son 4 estrofas que se cantan y a veces se pone una despedida. Ya. Digamos es un requisito pero no es obligatorio. No es obligatorio. ¿Ya? Entonces yo ahora canté el verso sin la despedida. Para hacer un verso antiguamente lo que hacían era de una copla, cuarteta, 4 líneas, glosarla. Entonces por ejemplo se basa en una adivinanza, que yo a quien se la digo lo dejo pillo. Yo vi ese animal echado, que tiene 4 cachitos, 3 grandes y 1 chiquito y escamas como pescado. Allá si quieren mandar por el stream la respuesta, te la repito, más lentito. Se la sepa, a ver. Yo vi ese animal echado, que tiene 4 cachitos, 3 grandes y 1 chiquito y escamas como pescado. Ay, chita, que está difícil. Entonces yo encontré que esa copla la ocupaban para versos por el diablo antiguo. Ya. Es un fundamento, tema o punto, así se llama al tema al que habla un verso, que muchos cantores antiguos abordaban cuando ya sabían y se consideraban muy sapientes de muchos otros fundados y de muchas melodías. Entonces es como el antesala a desafiar a alguien. Si yo canto un verso por el diablo, para que él me responda con otro verso por el diablo, y ahí empezamos para allá. Ajá, ya. Entonces, ganarse el cantar un verso sobre el diablo, escribir un verso sobre el diablo, implica que uno sabe muchos versos de muchos temas. Hay que ser poco menos que Pedro Ordemales o un maestro para es que cuando tú empiezas a conocer la estructura y empiezas a usar la memoria, es como un músculo, entonces te empieza a pedir más. Y después ya también te resulta que tú escuchas un verso y tú lo aprendes con escucharlo una vez, 2 veces, que así lo hacían antiguamente, no había grabadora, claro. No había papel. Qué bonito el verso, pum. De ahí uno adapta, quizá uno cambia alguna palabrita, algo que no escuchó, pero se construye un verso basado en el verso anterior muy parecido, ¿no? Decir que el mismo no siempre es correcto. Oye, volvamos a la adivinanza. Yo vi ese animal echado que tiene 4 cachitos, 3 grandes, 1 chiquito y escamas como pescado. Eso se glosa, se llama. Entonces cada una de esas líneas pasa a ser la última de una de estas estrofas. ¿Ya? La respuesta a la adivinanza es la pata de la gallina. La pata de la gallina. Yo vi ese animal echado que tiene 4 cachitos, 3 grandes, 1 chiquito y escamas como pescado. El espolón que atrás. ¿Ya? Entonces, estaba yo en la cocina, en este caso, repasando antiguos versos, cuando apareció el perverso saludando con inquina. Hasta la piel de gallina tuve al haberlo avistado. Si venía acompañado por el mismo cancerbero, en ese nefasto fuero, yo vi ese animal echado. Ahí está la primera estrofa. Entonces cada una de esas líneas va siendo la última de cada una de las estrofas. Y a eso se le llama glosar. Entonces un verso cuando está bien hecho, y es de mucho más valor que esté encuartetado y no que sean décimas sueltas entre ellas, pies de verso sueltos entre ellos, porque implica que me condiciona las rimas anteriores. Y cuando yo lo escribo en el papel, línea 1, 2, 3, bla 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 bla, 10, por eso de décima, me queda abajo, me queda en el pie. Por eso que cuando alguien paya y quiere improvisar algo, pide un pie forzado. Pie porque queda abajo si es que está escrito, forzado porque me fuerza las rimas anteriores. Oye, es súper complejo, es como... Esto me sabe a matemática. Tiene un poco de eso también. Sí, me sabe a matemática. Y ya ahí... Es súper difícil entenderlo y comprenderlo desde la nada. Pues. Entonces hay muchas cosas que si tú escuchas esto, tú no lo vas a entender. A mí me vendieron la pomada entonces en la tele, porque en la tele sale un montón de tipos ahí, vamos dándole y... Es que es lo más conveniente. La tele es un producto y quiere que tú seas producto también. Mi abuelito decía, sospeche cuando algo sea gratis, porque el producto es usted. La tele uno la prende y está ella muy amable ahí, ofreciéndote algo, claro, que es muy engatusante y es, entre comillas, gratis. Más allá de pagar la luz y todo, claro, uno se queda viéndolo, pero después te tiran una publicidad para que tú compres. Ellos te dicen cómo tienes que informarte. No quiero ser así como, uy, la tele, no sé. Estamos hablando de la tele abierta en ciertas condiciones. Sí.
Muy sutil. Entonces, ¿a ellos qué les conviene? Para que nosotros seamos unos árboles débiles, que no tengamos raíz. Oh, perdón. Entonces, el árbol sin raíz, al más menor viento, cae. Entonces, para tú impedirle a alguien saber hacia dónde va, tú tienes que borrarle de dónde vino. Y eso es lo que a nosotros nos han querido hacer. Y por eso uno también trabaja todo el día en esto a tiempo completo. Para mí no es un pasatiempo. Hay que dedicarle tiempo, hay que andar caminando y repasando versos, improvisando uno solo, dándose el pie forzado. Es un trabajo arduo y claro, pues, cuando uno llega... Me pasaba, por ejemplo, con unos colegas de la cueca. La cueca está concebida para bailar, entonces no siempre el que tiene la afición a bailar cueca escucha la letra, pues. No es importante, entre comillas. Entonces él estaba enojado en un encuentro de payadores porque todos estaban cantando la misma canción. Claro, porque es la misma melodía que se repite. Entonces él decía, pero qué fome. Claro, no, el texto a él no le importaba. Entonces se perdió un 80% de lo bonito que estaba pasando ahí. Por no escuchar. Oye, yo aquí estoy descubriendo todo de nuevo. Yo digo, a mí me enseñaron muy buena historia, tenía excelentes profesores de matemáticas y todo, pero estoy viendo que un profesor de música no me enseñó lo que tenía que enseñarme. Manuel. Que no es culpa de él tampoco, sí. Pues no siempre lo sabe. Manuel, ¿qué dices tú sobre todo esto que estás tan calladito? Yo he quedado... Es que ya durante la semana hice tantos programas que ahora tengo que dedicarme aquí a la mesa de sonido, nada más. Se está escapando. Sí. No, pero yo no veía que hacía así. Sí. Aprobaba con la cabeza, ¿sí? Sí, no, yo estoy impresionada porque... Yo creo que allá del monitor para allá, 3/4 de los amigos que no están escuchando también están así. Sí, o sea, están como... ¿Qué pasó acá? Es un mundo hermoso y bueno, por eso también con otros colegas, con mi maestro, con Cecilia Astorga, que ella es muy conocida por ser una de las primeras payadoras, con Oscar Latorre, un chico que hace guitarra traspuesta, hicimos un diplomado sobre esto, el diplomado Canto a lo Poeta. Porque están esas dos visiones que son demasiado desequilibradas, la del cantor muy viejito, que hace, y esto se hace así, hágalo. Pero explíqueme más, no sé, yo así lo vi, así se hace. Versus el que, claro, saca el libro en la pizarra, escribe lo que es una décima, es una rima de arte menor, bla, bla, bla. El académico y el... ¿Se sabe usted una? No. Entonces, la práctica y la teoría están demasiado separadas. Nosotros quisimos unirla y complementarla. Porque suele pasar, o solía pasar, que antes de este diplomado, el primer diplomado Canto a lo Poeta, además se miran con recelo. Tú soy académico. Tú soy cultor nomás. Entonces no, eso es que... Es como la pelea que hay entre los psicólogos y los psiquiatras. Que es el mundo que conocí yo. Que es el mundo que conocí yo. Bueno, yo también estudié psicología, entonces sí, va bien el ejemplo. Pero no sé si me entiende, o sea, hay una complementariedad ahí, un caldo de cultivo para respetarse y para entenderse, pero ese es el problema, que este lenguaje no es común. Si yo, por ejemplo, a ti te digo, oye, apúntame para un verso, tú no debes tener idea. Yo le digo a un cultor, él va a saber. Si yo le digo a un teórico, y tal cual apuntó al otro, va a quedar también, ¿de qué me está hablando? Cachó. Y eso es porque justamente es el lenguaje del cantor, y el cantor no tiene la pluma como para escribir la historia. No tiene el acceso a él a hacer un manual de poesía popular, no tiene él el acceso a hacer un método de guitarrón, porque si esto hubiese sido también de las clases que podían hacer eso, habrían 10, 20 métodos de guitarrón, como lo hay para piano, como lo hay para violín, que son instrumentos que sí, en la gente de alta alcurnia antigua, les encantaban, pero el guitarrón, no, los poetas populares, oye, son del pueblo, la chusma. Entonces eso hay que tratar de revalorarlo. No hablo de rescate o de revitalización, de puesta en valor, porque es algo que siempre ha estado vivo, que siempre ha tenido ese valor, pero nosotros de repente hemos pecado un poquito de sordera ante eso. El león. Oye, entonces, ya, a ver, voy, ok,
porque estoy anonadada con todo esto, estoy mareada Mucha con información. tanta información. Lo único que me queda claro es que para esto se necesita un maestro, y el maestro no puede ser cualquiera. Tú te puedes encontrar con un academicista Toda la razón. y con un folclorólogo. ¿Está bien dicho? ¿Sí? Sí, Ya. se entendió la figura. Se Sí. entiende más o Es menos. cosa de matices ahí. Pero el ideal es que fueran los dos juntos. Ahora, ¿quién me dice a mí